justamente hoy también es el día de algo que a mí me gusta mucho y que se vincula muy de lleno con la danza, al menos en mi vida. Vamos con la primera imagen porque traje PowerPoint. Plantas y debe estar todo guasqueado en la casa. Sí o sí, con un PowerPoint. ¡Ven acá! Perdón. Plantasia, si necesitas los PowerPoint para tus reuniones, nos avisas y te los pasamos. Sí. Bueno, como les decía, fue el día de la danza, pero en el día de hoy es el Día Internacional del Jazz, de la música jazz. Ay, qué lindo el jazz, chicos. La UNESCO lo definió en noviembre de 2011, allá, y ya empezó en el 2012 a ser el Día Internacional. El día 30 como un cierre del mes del jazz, en el cual se trata de reconocer este tipo de música como una forma de abrazar la diversidad cultural. Sí. Bien, como una herramienta de paz, ya que el jazz tiene orígenes africanos, digamos, afroestadounidenses, por decirlo de una manera. Y bueno, es una manera como de recordar esto, la unión entre los pueblos a través de la música. Que bueno, la música tiene justamente esto, El poder, ¿no?, de unir. El poder de unir. ¿Ustedes han escuchado algo de jazz en su vida? Mi abuela, gran escuchadora de música de muchos géneros, escuchaba mucha música clásica y mucho jazz. Entonces yo de chica escuchaba mucho eso y después también me interesé por la comedia musical. Y ahí me metí más en el mundo del jazz. Bien. Hice una ópera. ¡Ah! ¡La loca! Pero ponele, hoy en día lo escucho, pero fusionado con otros géneros Claro. más actuales. Bien. No sé. Sí. No sé si escucho jazz clásico. Bueno, eso es un poco también, viene de la evolución de la música a través de los años. En sus inicios sirvió como para erradicar la discriminación. Tenemos ahí algunos puntos que están piolas de sus orígenes. Todo arrancó en Congo Square. Congo Square era un espacio abierto, como decirte, la andino. Sí. Bien, donde se les permitía a los esclavos tocar sus propias músicas, tocar sus propios instrumentos, de manera libre. Bien. La comunidad negra tenía este espacio y, bueno, era muy, originalmente, mucha música de origen africano. Y empezó a mezclarse con las armonías europeas que... Vamos a la siguiente imagen, si querés, que ahí tenemos un poco más de detalle. Eso. Las armonías europeas que tenían mucho más estructura, ¿no? Hablamos de pentagramas, acá vos, pichón, decime si me equivoco en algo, corregime. Y también el uso de otros instrumentos como las trompetas, el clarinete, el piano, que eran bastante importantes y se empezaron a mezclar con los instrumentos africanos, como por ejemplo las percusiones. Bien, todo se dio en este ámbito de influencia de una cultura con la otra, en este espacio llamado Congo Square. Ok. Bien, y ahí en esta mezcla es donde salen como los dos ritmos o géneros que son como padres del jazz. El blues, por un lado, que da este sentimiento, esta melancolía al jazz, y el ragtime, que el ragtime era una especie de síncopa. ¿Estoy bien? En el cual se asientan los tiempos débiles de la música, o sea, como los entretiempos sería. Tenemos los tiempos fuertes, la síncopa utiliza los tiempos intermedios. Ok. Bueno, el ragtime lo que tenía de diferente con el jazz es que era más estructurado y no se permitía improvisar. Ahí va. O sea, se hace así. Vamos con la siguiente imagen. Bueno, todo esto les decía era en Congo Square, que está ubicado en New Orleans, en Nueva Orleans. Donde estaban los vampiros. También, Claro. en Nueva Orleans. Exacto, No, Nueva loco, Orleans. le había vomitado el Drácula. Se dio todo en este contexto de esta ciudad, al sur del país, y se considera la cuna por excelencia de, bueno, la cultura afrodescendiente mezclada con la europea y a su vez, obviamente, del jazz. Exacto. Esto se produce luego la expansión al resto del país, principalmente a Chicago, justamente que recién hablaban de esta época de las fábricas, los trabajos. ¿Qué pasó? Se cerró Storyville, que era un distrito en el cual los músicos tenían mucho trabajo, los músicos de jazz. Se produce el éxodo siguiendo el río Mississippi, que ahí sube hacia Chicago, donde, bueno, estos músicos van a buscar trabajo. Y ahí dicen, bueno, queremos laburar. Los empiezan a tomar y bueno, empieza a expandirse también hacia Nueva York, donde termina instalándose mejor en el barrio Harlem, particularmente. Que no es el Harlem Shake.
No es el Harlem Shake. No. Vale, Clara. Acá es donde, en Chicago es donde se vuelve como mucho más urbano el jazz, como más digerible, por decirlo de una manera, por las culturas blancas, y se introduce el concepto del solista. Lo que tiene puntualmente el jazz es que, bueno, hay una base musical y un solista que interpreta o improvisa, dibuja, digamos, entre la canción. Bien. Se introduce este concepto que está bastante bueno. Y en New York se da la sofisticación, ya que acá nacen las big bands o las grandes bandas de música que, bueno, están llenas de instrumentos, son 15 músicos y se le da como esta más estandarización de la música que venía siendo bastante improvisada. Siguiente imagen, por favor. Las características principales de la música jazz. El swing, que es la alteración de las notas que le da ese ritmo medio galopante y que te da como una especie de invitación a bailar. Bien. La síncopa, que era esto que hablábamos de los entretiempos, Sí. o la acentuación de los tiempos débiles. La improvisación, que en sus inicios era como todo el mundo improvisaba. Después fue un solista que improvisaba en base a una base. Valga la redundancia. Jaja. La llamada y la respuesta, que es esto de una frase musical que es una especie de pregunta y otra frase musical que es una especie de respuesta. No, hoy Mochila. está iluminada y eterna. Enfurecida y tranquila. Y las blue notes, que son como las notas tristes que le llaman, o las alteraciones de la escala musical, que bueno, vienen obviamente del... Claro, el miau, miau, Eso, miau, miau. eso, justamente eso, mira. No, eso que decís de la improvisación en el jazz, creo que todos alguna vez en la vida, aunque sea, nos hemos quedado obnubilados mirando o escuchando a una banda de jazz o a una persona que cante jazz, no necesariamente en vivo, pero esa cosa de la naturalidad, ¿viste? Sí. Que suele estar obviamente asociada a la afrodescendencia. Totalmente. Lo primero que se me vino cuando hablabas de todo esto eran las escenas musicales de la peli esta de Michael B. Jordan. Sí. Tiene mucho de esto. ¿La de Sinners? Sinners, exactamente. Hay muchos momentos musicales donde se ve la esencia negra realmente y cómo Sí. se desarrollan a través de la música y es posta que es como innato, no sé, tiene una cuestión magnética. Sí, pareciera tenerlo en los genes. Bueno, es cultural de donde vienen, desde África. Todo nace Sí. como desde ahí y trasladado a través de los esclavos. Siguiente PowerPoint. Oh my Tenemos a los God. referentes del jazz. Obviamente el primero es el señor Louis Armstrong, que es el solista por excelencia. Escúchense este temón que les traigo. I see them blue for me and you, and I think to myself, Qué maravilloso mundo, ¿ah? Sí, realmente. Como les decía, el jazz se centraba mucho en la improvisación. Bueno, Louis Armstrong es el solista por excelencia. La siguiente es Duke Ellington. Tenemos también un temita que les traje por cada... el señor Duke Ellington, Sí. que es el compositor por excelencia. Este fue el que trajo un poco más las big bands a la música jazz. La formalización, digamos. La formalización, exactamente. Demostrando que el jazz podía tener la misma sofisticación técnica que la música clásica. Ok. Por ejemplo. Como que lo puso, lo estructuró y dijo, miren esto acomodadito. Claro. Exacto. La señora Bessie Smith, alias la emperatriz, representa la influencia directa del blues en el desarrollo del jazz. Escuchen su voz. Esta cantante fue la que estandarizó la voz y la forma en la que habitualmente se canta el jazz. Esta cosa melancólica, voz raspada, que te transmite tantas noches de lujuria neoyorquina. Ah, él se hace unas películas. Sí. Tenía Gativideo en la cabeza. Y el último, el señor Jelly Roll Morton, que es el arquitecto, un pionero en la transición del jazz, de la tradición oral improvisada a la música escrita. ¿Bien? Fue de los primeros en transcribir este ritmo a partituras y bueno, de esto permitió que se expanda, ¿no? Porque ahora la música puede ser estudiada, escrita,
contagiada, enseñada, etcétera, etcétera. A mí estos Me temas encanta porque el jazz es el único género musical en el que la pistolita vale. Sí. No, esa no, amigo. Pero en todo otro que lo hagas queda como el orto. Ahora en el jazz, No, yo esta música me gustaba mucho de los dibujitos animados que yo veía en los Sí. 90, como Tom y Jerry, que cuando, no sé, el gato tenía que tocar un instrumento, tocaba una trompeta y era jazz. sí, olvídate. Amaba. Ay, me pega, qué sustazo que me pegué. Hay un grillo ahí. ¿A dónde? Ay, allá. Ay, pues, chicos, lo vi y pensé que era una araña y me dio un miedo. Que alguien resuelva. Perdón la interrupción, pero. ¡Ay! ¡No lo mates! ¡Don't kill him! Don't ¡Vamos kill a him! morir! ¡Ah! Era el señor Louis Armstrong que nos había mandado una señal. Don't kill the Grish. It's bad luck. Bad luck. No, yo quiero ver el bar de la cara de Lolita. No, pero sí, porque lo vi de atrás y le vi las patas y dije es una araña y ahí me entró la fobia. Con los grillos está todo bien, pero me dio mucha impresión. Estaba, va a decir el grillo ahora. Estaba todo bien. Le pisa. Para que lo saques más fácil ahora, boludo. Y dejó el cadáver. No, me muero. ¿Qué Dejó está el cadáver. muerto? Sí. ¿Querés que le haga RCP? Pobre grillo quedó como. No había que matarlo. No, igual te banco, perdón. picho, no hay que hacer eso. está bien. Bueno, Perdón, Pensé Juanpi, que iba a la ser más fácil interrupción barrerlo. guasa que te acabamos de fíjate, hacer. mataron el único insecto que aparece acá, que encima es el insecto musical en una columna musical. Vergüenza. Perdón, Luis. ¿Qué dirá la Rebe de su hijo? El asesino. El asesino de, grillos. de animales. Cancelado. No, sí. ¿sabes qué? Él quiso resolver. Con violencia, pero quiso. La violencia no siempre es la respuesta. Pobre grillo. No, Ay, no le encima me quedó dijeron. el cadáver ahí. La pistolita es lo único que vale. Fue el pichón. Vamos a hacer de cuenta que esto no pasó. Sí, perdón, Juanpa, no Bueno, sabía que iba a complicar Volvamos. tanto esto. Vamos con lo siguiente. Filmina, transparencia. Se produjo obviamente con esta estandarización y esta popularización en New York el salto al teatro. En el año 1921 surge la revista musical de Broadway, escrita en Broadway obviamente, que se llamó Shuffle Along. Shuffle Along. ¿Cómo se pronuncia? Shuffle. Nada que ver. Nada que ver. Está mi pronunciación. Shuffle Along. Fue una obra, no fue de las primeras, está interpretada completamente por un elenco afroestadounidense, sino que también fue reconocida por Broadway y además fue popularizada al nivel de tener 500 funciones. O sea, fue una locura para el momento y se la consideró el primer gran éxito. Esto obviamente se fundó en la legitimidad que estaba tomando el jazz, la expansión económica, ya que el teatro permitía cortar entradas a un Obviamente. público blanco también y con más ingresos, y también hizo que se profesionalizaran ciertas profesiones, como por ejemplo los músicos, Ahí va. los bailarines. ¿Qué significó esto para la historia del jazz? Ruptura de las barreras raciales en primera instancia. Porque ya los negros era su cultura, entonces accedían, Y era por ejemplo, gente pagando para consumir esa cultura que antes me imagino que era marginada en un barcito de New Orleans o lo que Tal sea. cual. Ellos solos, su grupo, y ahora era la clase blanca buscando Sí. consumir eso. Exacto, salió de los burdeles nocturnos, tal cual decís, y se instaló más en los teatros. Pero también los negros no era que estaban rezagados a la última fila, sino que también podían acceder, por ejemplo, a las plateas y lugares específicos del teatro. Ah, porque sí, era la última. Si era un grupo afroamericano tocando y no podían entrar los afroamericanos. Claro. Yo cuento esto y me parece Todo un puede suceder. horror. Sí. Yo no puedo creer. Entiendo el racismo de Estados Unidos actualmente porque tenían estas segregaciones en una Sí. obra de teatro que vos decís, por favor.
Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Y obviamente la influencia estética se produjo a través de todas las obras, porque prácticamente ya para los años 20 y en adelante, si no tenía jazz, no servía la obra de teatro. A ese punto, a ese nivel. Vamos con la siguiente imagen. Esto produce lo que yo amo, que es el nacimiento de la danza jazz. Obviamente, al integrarse con otras disciplinas mediante el teatro, empieza a estandarizarse también la forma en la que se bailaba. Los orígenes vinieron también desde el Charleston, que es el ritmo frenético que conocemos de la locura de los años 20, que es el de la pistolita. Sin tiros esta vez, por favor. Y del swing y las acrobacias que tenía, introduciéndose también esto de soltarse y bailar por separado, estos pasos locos que tenía, bueno, el swing y el Charleston. Vamos a la siguiente imagen. Tenemos las particularidades de la técnica de la danza jazz. Todo el mundo me pregunta, ¿qué es la danza jazz? ¿Cómo se baila? Bueno, la síncopa de la que hablábamos, bueno, se traduce a la danza. No solo se marcan los tiempos, sino también los entretiempos. Entonces se dibuja distinto con el cuerpo al bailar danza jazz. El centro de gravedad, a diferencia de la danza clásica, por ejemplo, que se quiere subir e ir hacia arriba y estilizarse, en el jazz uno baja el centro de gravedad, flexiona sus rodillas y sus piernas para acercarse mucho más a la tierra y trabaja desde ahí su cuerpo. Y también los aislamientos o isolations aparecieron que, tal cual en la danza clásica, que uno está tieso bailando, acá se trabaja las partes del cuerpo por separado. Bien. Y esto también se traduce mucho en las clases con las entradas en calor. Uno trabaja las isolations al inicio para dar al cerebro esta advertencia de que lo vas a mover por separado, ¿no? Que se tiene que disociar. Claro. Es un poco lo que hablaba Damián de sus tatuajes, de los puntos de disociación que él tiene marcados, que están muy, muy, muy marcados también en el hip hop. Claro. Bueno, vean cómo todo va surgiendo. Un poco de la mano también. De la mano, exacto. Pulp Fiction. Y bueno, y además del jazz clásico, también se fueron derivando otros, como el lyrical, que es esto que vemos todo muy sufrido. Sí. No, muy expandido y lento. Como el adagio, ponele. Como el adagio. El jazz contemporáneo, que es la vinculación con la danza contemporánea. Después tenemos el theater jazz, que justamente viene de los teatros, esto que hablábamos antes. La forma actuada al bailar. Claro. Que es muy particular de los musicales. Eso es lo que más haces vos en tus presentaciones, Juanpi. Exacto. Me encanta el teatro jazz porque soy dramático y teatrero. Hermosa. Y ahí es donde aparecen nuevos referentes, vamos a la siguiente, que son los coreógrafos más conocidos de la danza jazz. Jack Cole, como el padre de la danza teatral, precisión y potencia. A él le gustaban las líneas, los cortes y las cosas bien hechas, así que exigía mucha musculatura a los bailarines. Catherine Dunham, que tiene la base antropológica y es la que introduce el aislamiento de las partes del cuerpo a la danza directamente. Luigi, que era muy conocido por ser el único que pudo codificar el método de enseñanza de la danza jazz. Y el más importante, y que yo lo amo con todo mi ser, el señor Bob Fosse. ¿Lo han escuchado? No. Obvio, sí o sí. Es como el papi. El papi de azúcar, del jazz. Su estilo tenía que ver mucho de esto de las posiciones invertidas del cuerpo, o sea, cerrar las rodillas, utilizar movimientos extraños, también el uso de accesorios. Uno cuando dice danza jazz, sombrero, bastón. Bueno, él es el que los introduce. También la subestimación del movimiento. Ya no eran necesarios grandes interpretaciones fantasmagóricas, sino pequeños movimientos de manos, por ejemplo. Y no fue solamente un coreógrafo, sino que también utilizó sus propias inseguridades físicas o formas de las que él se sentía como ridículo, como un estilo de baile. Y lo traslada directamente a Broadway y a montones de musicales muy conocidos que incluso hasta actualmente tienen su influencia. Es conocido por ganar un Oscar por Cabaret, la obra Cabaret, el musical, un Tony por Pippin y un Emmy por Liza con Z. Obviamente acá ya entra Liza Minnelli como una de sus musas. Sí. Bien. Todo en el mismo año, en el año 73. Les traje un video como para que puedan ver
Vamos con... ¿Cómo se baila jazz? Claro, este estilo... A este si querés podés ponerle el audio. Este es el estilo Fosse por excelencia. Esta secuencia musical es parte de Sweet Charity, que es un musical, y que está la película en YouTube si la quieren buscar y ver. Que Charity es una chica que tiene como sueños y bueno, Caridad se llama la chica. Es del año 69 la peli. Y esta secuencia se llama The Rich Man's Frug, en la cual ella conoce a un millonario y la invita a la casa. Pero antes lo conoce en una fiesta. En esa fiesta te da toda esta secuencia de baile para entender a la sociedad, la élite de ese entonces, que se mostraba como apática, ¿bien? Como fría. Ay, me encantó. El esnobismo representado en una coreografía. Me Entonces, encantó. cuando ella va a este lugar, lo primero que ve es esto y te da como la pauta de qué clase de gente era la que estaba ahí. Por eso se llama el aluf, el primer cuadro, que el aluf es la característica inglés, es la palabra inglesa para este tipo de características de la sociedad. Bien. Y el siguiente, yo no sé si sabían este dato, este sí no le pongas el audio. A ver. Vamos con el video a ver si se dan cuenta en quién se inspiró en Bob Fosse. La película es El Principito y es del año 74. Él en este caso está haciendo el papel de la serpiente, ¿no? Todos conocemos el cuento del Principito. Sí, sí. Michael. ¿O no? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? ¿Querés ponerle ahora el audio mientras va? A ver. No. Increíble. Acá se empieza a notar mucho más porque incluso hace un paso parecido a lo que fue el Moonwalk de Michael Jackson. ¿Esto es una peli? Es una película. Ah, tremendo. Hasta los zapatitos. Sí, todo. La referencia. Exactamente. Esto fue del año 74, como les decía, y Michael Jackson lo hizo por primera vez con Billie Jean en una presentación en el año 83. Michael Jackson se inspiró en los movimientos de Bob Fosse puntualmente en esta película para desarrollar prácticamente todo su estilo de baile y lo que sostuvo, digamos, su carrera, además de su música, obviamente, posterior al señor Bob Fosse. ¿Lo sabían? No, para Increíble, nada. Increíble. Sí sabía, sé porque vi la película de su vida, Ajá. que es bastante trágica, pero no ni loca sabía que Michael Jackson se había inspirado en él. Sí, vieron, los movimientos son muy, muy similares y creo que hasta mejorados por Michael Jackson. Así que, bueno, la última que les traje son recomendaciones que me hicieron amar el jazz. A ver si a ustedes les funciona también. Vamos con la última filmina. Chicago, el musical, la película. Es del año 2002. Roxy Hart, interpretada por Renée Zellweger, no sé cómo se pronuncia, y Velma Kelly, que es Catherine Zeta-Jones, en el cual se narra la historia de dos asesinas de maridos, de chongos, que terminan presas y luego, pelean por la fama y el reconocimiento de la prensa para lograr zafar de la horca. ¿Habrán podido zafar? No sé, véanlo. Vean la película. El soundtrack de la película es fantástico, yo lo utilizo para dar mis clases, y el papel de René después de... ¿Cómo eran las películas que hacía? El diario de Bridget Jones. El diario de Bridget Jones es completamente diferente y te das cuenta de la calidad de artista de esta mujer. La amo. Y bueno, Catherine Zeta-Jones también. Es un musical, así que prepárense para escuchar canciones. Ok. Entre medio tenemos a Amy Winehouse, quien falleció en el año 2011. Que es una cantante británica de soul y de jazz. Yo me enamoré de su música a través, obviamente de sus discos, que fue Frank del año 2003 y de Back to Black del año 2006. Pero terminé de cerrar todo cuando vi su documental, que fue ganador de un Oscar, Amy, la chica detrás del nombre, del año 2015, dirigido por Asif Kapadia. Te muestra todo lo que vivió Amy Winehouse, que,
sufrió un montón mientras escribía su música, prácticamente reventada por la pareja que tenía. Sí, a mí lo que me parece fascinante de Amy es cómo, que creo que es un punto en común muchas veces con algunos artistas, que te das cuenta, ay, el grillo se mueve, la puta madre. Terminen con el sufrimiento de ese animal. No, es que lo quiso Petit Suisse el picha. Como que no sé cómo expresarlo para que no parezca una cagada lo que estoy diciendo, pero como que el sufrimiento que tienen en vida tienen una manera de transmutarlo en arte, y por eso se vuelven tan simbólicos. Exacto. O sea, vos escuchás una canción de Amy Winehouse y algo te duele y no sabes qué es, y es que ella está transmitiendo muchas veces su dolor a través de su música. Sí, además muchas veces enseguida bueno, tenía adicciones, por eso murió. No, bueno, acá te cuentan por qué le pasaba lo que le pasaba. Dicen que escribió en un fin de semana su disco más famoso, que fue Back to Black, aislada, porque estaba sufriendo por, bueno, las cuestiones que le estaban pasando en su vida. Vean el disco y seguramente se van a enamorar. El documental, y seguramente se van a enamorar de sus discos. ¿Viste la biopic? No, todavía. Ok, yo tampoco. Me da como miedo verla y que me arruine lo que me generó este documental. Literal. Que lo vimos en una previa con una amiga antes de salir. Cuando llega un amigo, llega un amigo, estábamos los dos. Traumatizadas. Yes. Y el último que, bueno, puse a Michel Bublé con una canción también. Pero a mí me enloquecen los especiales navideños, los amo. O sea, no nieva acá, pero no me importa. Subile, ponele play. There'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. El especial de Navidad que vamos a hacer este año, Juanpa. Sí. Vamos a nevar todo Blas. Of course. Me not laburate, 25 de diciembre. Una vez en Minga nevamos todo el lugar. Sí. Llenamos todo el boliche de tergopor de las bolitas. Sí. Todo. Parecía nieve posta. Y él era el Yeti. Y yo era el Yeti. Y cuando estábamos para abrir, vinieron los de la MUNI y nos dijeron: no, esto es inflamable. Tienen que juntar todo. Así que estaba todo el boliche juntando y barriendo nuevamente, metiendo todas las bolsas. Aparte, barre vos telgopor. Claro. Me embole, sí. Y nosotros aprovechando lo que quedaba de escenografía. Foto. Y sí, Con todos los looks. sí. Y bueno, y después, nada, abrieron sin la magia de la nieve. Mirá lo que se nos había ocurrido. Psiquiátricos estábamos. Así que, nada, bueno, tenemos a Cristina Aguilera, tenemos a Mariah Carey, a Michel Bublé, obviamente, que siempre para esta época sacan sus especiales navideños como discos, como conciertos o incluso videoclips. Así que toda la previa de diciembre me encanta escuchar muy estos yacera especiales navideños. Claro, después, ya días previo a la Navidad, ya ahí es Los Palmeras, la Banda 21. Claro. Pero me encanta comerme este cuento navideño. Sí. Así que bueno, espero que haya podido contagiarles un poquito de mis gustos musicales y dancísticos, y que puedan seguir estas recomendaciones que seguramente les van a hacer un poquito más felices.